Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en mi canal subo videitos de HTML, CSS, JavaScript y React. Y hoy estamos en la clase número 4 de React. Sé que me estuve atrasando un poco con los videos. Como verán, están cambiando varias cosas acá en el estudio y me compré un soporte para el micrófono y la repisita de atrás que están viendo ahora también. Y bueno, estoy haciendo varias cosas y por eso estoy medio atrasado con los videos. Ya me voy a poner al día de nuevo para seguir subiendo no solamente las clases de React, sino también otros contenidos. Pero bueno, vamos a meternos directos al video. Antes de seguir, antes de arrancar, quiero decirles, como siempre, si se suscriben, si me dejan un like, un comentario, me ayudan mucho para seguir creando contenido. Y ahora sí, mandémonos solamente directo al video. Bien chicos, estamos acá entonces con nuestra aplicación de React, ya la teníamos armada de antes. Cambié un poco esto, le puse JSX a la app, solamente le cambié la extensión, nada más. Y esto es porque cuando quiero escribir HTML lo puedo hacer con las abreviaciones de Emmet sin problema. Y antes, si está en JS, esos snippets no te los toma. Y también les quiero recomendar esta extensión ES7 más React Redux React Native Snippets que nos permiten crear componentes un poco más fácil porque ponemos RFC por ejemplo y se crea un componente directamente. Está bueno por si lo quieren probar, así que fíjense eso y nada más. Ahora sí, arranquemos con el video. Hoy vamos a aprender cómo funcionan y qué son los hooks de React, particularmente los hooks de useState y useEffect. Y vamos a ver algunos ejemplos con ellos y el ciclo de vida de los componentes, qué es exactamente eso y cómo lo vamos a estar manejando. Bien, en principio tenemos la aplicación que tiene un hola mundo simplemente con un h1, pero lo voy a quitar y vamos a dejarla vacía. Ya no tenemos nada corriendo y vamos a crear un nuevo componente. El típico ejemplo de useState es el componente de counter. Vamos a ponerle counter.jsx y creamos un componente que se llame counter y ya tenemos el componente creado. Bien, lo que solemos hacer es, bueno, recordemos, ¿no? En los componentes tenemos, es una función flecha o puede ser también una función normal sin problema. Y tenemos, por una parte, donde podemos aplicar lógica de JavaScript y por otra parte donde retornamos JSX, que es este HTML mezclado con JavaScript, que es donde podemos insertar HTML y meter variables de JavaScript ahí adentro. Bien, y supongamos que tenemos una variable, una let, vamos a poner let number que arranque en 0 y queremos que vaya aumentando, ¿no? Lo primero que podemos hacer es mostrarlo, lo voy a poner en un H2 simplemente para que se vea más grande. Lo podemos mostrar en la pantalla poniendo number y si guardamos esto y vamos a nuestra app y lo importamos y lo usamos, vamos a poner counter acá. No lo importó, vamos a ponerlo bien. Counter, que lo importe y ahora sí, lo cerramos. De todas formas, si no podemos importarlo manualmente y listo. Pero ya lo tenemos importado, ya lo tenemos metido en la app y ya, ahora sí, este componente debería mostrar un 0 en la pantalla y eso es lo que está sucediendo, genial. Es lo que queremos que pase. Ahora, supongamos que tenemos abajo también un botón que diga sumar. Y queremos que este botón, al hacerle clic, vaya sumándole uno, o sea, vaya aumentando en uno este cero que tenemos acá, esta variable de number. Bien, podríamos hacerlo de varias formas. Lo más común por ahí sería crear una función. Vamos a hacerlo con sumar, lo igualamos a una función flecha que tenga number es igual a number más uno por ejemplo. Si al apretar este botón llamamos a esa función, podemos simplemente aumentar la variable number en uno. A ver, vamos a probar si funciona. ¿Cómo lo aplicamos? En JavaScript lo hacíamos con Advent Listener y acá hacemos algo que antes cuando aprendimos en JavaScript los eventos no recomendamos, que es poner un onClick directamente acá. Pero tengan en cuenta que en React funciona diferente. Vamos a probarlo. Fíjense que es, primero que nada, con camel case. Y en el onClick dentro le vamos a poner, junto con las llaves para insertar JavaScript, la referencia a la función. Fíjense que llamamos a la función, pero no le ponemos los paréntesis de parámetros, simplemente la referencia, el nombre de la función. Bien, vamos a guardar y vamos a ir al navegador y vamos a ver qué pasa. Cuando apretamos no pasa absolutamente nada. Es raro porque estamos apretando el botón sumar, que va a esta función que aumenta number en uno. Vamos a ver qué pasa si hacemos un console.log de number cuando le estamos sumando uno. Vamos a ver la consola con F12. Voy a darle a sumar y me va a decir 1, 2, 3, 4. Es decir, la función está funcionando. Lo que no funciona es que acá no se actualiza. Y esto es porque también funcionaría así en JavaScript. O sea, nosotros estamos cambiando el nombre de una variable, pero no le estamos diciendo a nuestro programa que actualice realmente lo que hay en la pantalla, ¿no? Este H2 que tenemos acá con el 0. En JavaScript lo hacíamos con, bueno, traer con query selector sh2,
decirle que cuando se llame esta función, además el text content de ACH2 se ha cambiado al nuevo valor de number, y así lo hacíamos siempre. En React funciona un poquito diferente, es un poco más fácil también, pero usamos los estados. Lo que pasa acá de fondo, lo que está pasando es que React lee la aplicación, lee que tenemos el componente counter, lo quiere integrar. Lee la función de counter, lee toda la lógica, hace todo lo que tenga que hacer y retorna JSX, que es esta mezcla de HTML con JavaScript. Lo que hace es renderizar esta información, este JSX, lo mete al DOM, lo muestra en la pantalla y se queda así fijo. No le estamos diciendo que cuando la variable cambie eso tenga que actualizarse. Lo que se renderiza entonces en React cada vez que lo que está pasando es que se monta ese componente, le vamos a llamar así, se renderiza en la pantalla. Y si no le pedimos de ninguna forma que se actualice, nunca se va a actualizar. ¿Y cómo podemos pedirle que se actualice? Usando estados. Es decir, los estados van a ser variables que al cambiar de valor van a forzar al componente a actualizarse, a volver a renderizarse en la pantalla, a volver a cargar la información. Es decir, como que se desmonta, se borra y se vuelve a cargar con la información nueva. Y esto es lo que vamos a hacer con los estados. ¿Cómo lo usamos? En lugar de poner la variable así como lo estamos haciendo acá, vamos a crear un estado. ¿Cómo lo hacemos? Const unos corchetes de array. Esto es porque vamos a desestructurar un array que nos devuelve la función de useState. Ya vamos a ver qué significa todo esto. Y lo igualamos a useState. Al hacer clic, al apretar Enter, ya directamente nos lo importa. Fíjense que si no, lo podemos importar a mano también. Es importar useState de la librería de React. Nada más. Acá ponemos paréntesis porque useState es una función y nos retorna un array. Y nosotros definimos qué va a haber dentro del array. Dentro del array siempre hay una variable y después una función. Siempre hay dos elementos, una variable y una función. La variable es la que nosotros queremos crear, por ejemplo, number, que habíamos creado antes. Esta es la variable que nosotros mm, queremos después modificar. Y como lo estamos poniendo en un estado, significa que esa variable va a cambiar de estado, va a cambiar de valor. Y cuando algo cambia de estado, usando useState, que es un hook de React, el componente donde está ese estado declarado se vuelve a renderizar si el estado cambia. ¿Y qué hace esta función que tenemos en el segundo lugar del array? Esa función es con la cual vamos a cambiar ese estado. No podemos hacer esto de number es igual a number más 1. Eso no va a funcionar así. Para controlar los estados tenemos la variable y la función. Por lo general, bueno, podemos ponerle cualquier nombre, pero por lo general esta función recibe el nombre de set y el nombre de la variable, set number, por ejemplo. Si tuviésemos un estado que sea input text ingresado, pondríamos una función que se llame set input text ingresado, por ejemplo. Siempre, por lo general, ponemos simplemente la palabra set adelante del nombre de la variable que queremos crear como estado. Bien, tenemos ya la variable creada, la función creada, ¿cómo la utilizamos? Bien, seguimos usando la función de sumar, sin ningún problema podemos usar esto acá. Y lo que vamos a hacer es que cuando apretemos este botón de sumar, se llame a la función de sumar, y dentro de la función lo que va a haber es un llamado a la función de setNumber. Antes de seguir avanzando, quería explicar una parte que me olvidé hace un cachito. Nosotros antes habíamos creado letNumber es igual a 0, como para inicializarla. Para inicializarlo en los estados tenemos que poner el valor inicial dentro de los paréntesis de useState. Si esto fuese un texto y queremos que arranque vacío, pondríamos unas comillas vacías de esta manera. Queremos que number arranque en 0 y así es como va a arrancar. Fíjense que cuando lo guardo me dice que number es 0. Si yo acá lo arranco en 15, number va a arrancar en 15. Es decir, lo que se muestra acá sigue siendo esta variable, pero la estamos creando ahora dentro de un estado. Queremos que arranque en 0, está perfecto, y le pasamos la const sumar. Dentro de sumar vamos a decir cuánto queremos que valga. SetNumber es una función y como parámetro dentro de los paréntesis tenemos que decirle cuánto va a valer ese number, esa función, a qué estado va a cambiar, a qué valor va a cambiar. Vamos a ponerle, por ejemplo, 15 de nuevo. Y entonces lo que estamos haciendo es, apretamos el botón, tiene un onClick a la función de sumar. Vamos a la función de sumar. En la función de sumar lo que hace es ejecutarse este setNumber, que cambia el valor de la variable en el estado. Es decir, cambia el estado de esta variable y cambia su valor a lo que le pongamos dentro del paréntesis. Vamos a ver qué pasa. Arranca en 0. Le damos clic al botón de sumar y se cambia a 15. Ahora va a seguir cambiando la 15 y no va a pasar absolutamente más nada. De nuevo, podemos poner un console.log de number y ver cuáles son sus valores. Le vamos a dar a sumar y vamos a ver que aparece 0 antes porque esto se ejecuta antes del cambio. Ya vamos a ver bien por qué pasa todo eso. Pero tenemos entonces, ya está funcionando, pero ahora no queremos que cambie a 15, queremos que muestre el número creciendo. Lo hacemos de la misma forma. Queremos que setNumber cada vez que apretemos el botoncito sea igual al valor de number anterior más 1. Guardamos esto y ahora sí tenemos, arranca en 0 y cuando sumamos vamos subiéndole la cantidad a number.
y se va actualizando en el DOM también. Esa es la ventaja entonces que tenemos acá. Lo mismo podríamos hacer si queremos hacer un botón de restar. Vamos a poner uno igual arriba. Vamos a acomodar un poquito esto. Tenemos un botón de restar que llame a la función de restar. Restar. Todavía no existe, pero vamos a decirle const restar. Va a ser igual a una función flecha que tenga set number también, pero va a ser igual a number menos 1. Nada, nada de otro mundo, lo mismo, arranca en cero, sumamos y con restar restamos. Y cambiamos entonces, podemos controlar el estado de un elemento. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si tuviésemos, vamos a hacerlo con otro componente. Vamos a usar estado en otro componente para ver otro ejemplo. Vamos a crear un componente text o texto, text, vamos a ponerle text nada más. Así creamos nuestro componente, vamos a ponerle text de nombre y lo vamos a meter dentro de la app también. Vamos a tener text, simplemente, porque no me lo importa ahora. Bueno, no importa, lo importamos manualmente sin problema. Import text from punto barra components barra text. Perfecto. Ya tenemos el componente importado. Para chequear si funciona, ponemos cualquier texto y vemos que ya aparece perfectamente. Al del counter le voy a poner simplemente un HR abajo para que... vamos a ver. Un HR abajo para que nos separe un poco los dos componentes y nada más. Entonces, en nuestra app estamos llamando al componente counter y al componente text. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, con text. Vamos a tener, por ejemplo, un H2 que diga hola mundo, simplemente esto, un textito que diga hola mundo, y vamos a agregar arriba un botón que diga ocultar. O vamos a ponerle mostrar, ocultar, para que lo vaya mostrando y ocultando. Entonces podemos crear un estado, vamos a crear const, un estado que sea show, set show, para mostrar u ocultar, y lo igualamos a use state, como ya sabemos, y como valor inicial, nosotros queremos que show sea un booleano, para que si show está en true, este h2 se muestre, si show está en false, este h2 se oculte. Bien, eso lo podemos hacer sin problema. Vamos a dejarlo en true al principio para que esto se muestre. Y lo que queremos hacer es que al hacer clic acá, vamos a ponerle on click y que llame a una función que se llame set o show o handle show. Se suele poner este nombre, handle, que es como manejar el show o manejar, bueno, manejar lo que sea que queramos, en este caso handle show. Y la función, vamos a ver que también se pueden hacer así, no hace falta que sean funciones flecha. Handle show va a tener entonces, cuando hagamos clic en este botón, queremos que el estado de show, o sea, set show, cambie a lo que sea. Si tenemos true, queremos que cambie a false, entonces podemos decir que sea show. Signo de exclamación show, o sea, lo contrario de lo que equivalga a true. Lo contrario de lo que equivalga a show. Show es un booleano, puede valer true o false, nada más. Entonces, si vale true y le decimos que equivalga lo contrario de lo que ya vale, va a cambiarse a false. Y si vale false, le pedimos que valga lo contrario y va a cambiar a true. Entonces estamos seteando cada vez que hacemos clic en este botón que show vaya cambiando. De hecho, podemos hacer un console.log de show, esta variable que queramos sacar un estado, y ver qué pasa. Vamos a actualizar y vamos a ver que cambia de true a false, true, false, true, false. Bien, eso es lo que queremos. Y queremos que, dependiendo de si show está en true o en false, se muestre este h2. ¿Cómo podemos hacer? Podemos crear acá con las llaves de JavaScript, meter una y esto es la única forma de meter condicionales dentro de JSX, un operador ternario. Y en este caso no va a ser operador ternario, sino operador AND, porque queremos que si está en true se muestre y si no, que no pase nada, directamente que no se muestre. O bien, bueno, vamos a ver algo más. En principio sería si show es igual a true, que se muestre este h2. Este operador AND, entonces estamos diciendo que si show es igual a true, esto se muestre. Y si no, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a ver qué pasa. Mostrar, ocultar y funciona perfectamente. De hecho, también podríamos tener un operador ternario, como dijimos, si show es igual a true, mostrar este h2 y si no, con los dos puntos, decir otro h2 que diga chau mundo. No sé, lo que nosotros queramos, ¿no? Y vemos que vamos cambiando ese texto ahí también. Está muy útil, podemos ir cambiando cosas de los estados así en nuestros archivos y de hecho podríamos cambiar este texto de mostrar u ocultar también. Podríamos acá sí podemos meter un ternario que diga si show es igual a true, entonces queremos que acá muestre mostrar y si no, queremos que diga ocultar. Entonces, no, perdón, al revés, ocultar porque si está en true se va a ver y mostrar. Y guardamos y vamos y vemos que dice ocultar, mostrar, ocultar, mostrar. Y funciona perfectamente. Y tenemos
acá un operador ternario y acá un operador AND. Y de hecho esto se puede simplificar más todavía, porque cuando son booleanos, si eliminamos la parte de es igual a true, significa exactamente lo mismo. Si show es igual a true, podemos hacerlo así. Recordemos que en los if teníamos if true, digamos if show. Si tenemos if show, significa si show es true, siempre y cuando sea booleano, ¿no? O si existe también. En cambio, en false es como si no existiese básicamente. Entonces podemos hacer esto un poco más simplificado. Si show es igual a true, solamente poniendo show, mostrar el texto ocultar, y si no, mostrar el texto mostrar. Y lo mismo, si show es igual a true, mostrar eth2. Y bueno, obtenemos el mismo resultado, ¿no? Vamos a actualizar así lo vemos bien. Bien, hasta acá bien, vamos bien. Y vamos a continuar con la segunda parte de este video, que serían el hook de useEffect. Primero que nada, quiero en este medio entre los dos hooks que vamos a aprender hoy, que es un hook, son funciones de React que nos devuelven ciertas cosas que nos van a servir para controlar un poco los ciclos de vida de cuando un componente se monta, cuando un componente se actualiza, como estamos viéndolo ahora, que se actualiza y como que se desmonta y se monta al mismo tiempo. Entonces se actualiza cierta información. Y cuando un componente se desmonta, que es, por ejemplo, si este H2 fuese un componente, se estaría desmontando cada vez. Acá solamente es un H2, no es un componente, pero podríamos hacerlo, ¿no? Podemos crear un text H2, ponerlo así, por ejemplo, .jsx, y que esto sea un componente muy fácil, text muy simple, perdón. Text H2, que sea solamente este H2. Lo vamos a pegar acá en text H2. Vamos a decir que devuelva solamente esto. Y bueno, nada más, tenemos que importarlo acá y usarlo. Podemos usarlo así, text h2 simplemente, y lo cerramos. Y ahora este componente de text h2 se va a estar mostrando y ocultando, pero además no es más un h2, es un componente y lo estamos desmontando, lo estamos. Al principio, cuando la página carga, se monta junto con su padre, que es el text, y cuando lo ocultamos se desmonta. Ese h2 desaparece. De hecho, lo podemos ver acá, lo vemos en el inspeccionador. Y cuando apretamos el botón desaparece. No es que lo ocultamos con display none o algo por el estilo, sino que directamente no existe más, desaparece. Incluso el botón se está actualizando. Bueno, hay muchas cosas que suceden acá. Bien. Y por otro lado, unas cositas que les quería decir algo. Fíjense que el botón, a pesar de que le pusimos un onClick, no es exactamente como poner un onClick a un elemento HTML. Estamos aplicando en el evento. Así funciona en React. Y esto de fondo tiene un add event listener que nosotros no estamos viendo. Bien. Ahora sí, vamos a pasar con el hook de useEffect. Van a ver que todos los hooks tienen la palabra use adelante. Así que vamos directamente a esa parte. Para mostrar mejor el ejemplo de useEffect, vamos a ir al text h2 que creamos recién y vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a tener acá adentro, vamos a llamar a import useState de React también, from React, y vamos a hacer algo un poquito más interesante. Vamos a hacer que este h2 se actualice con un estado. Vamos a crear adentro de nuestra función un estado, const, y vamos a tener text set text, y vamos a igualarlo a useState y que arranque en un array vacío, por ejemplo. Y vamos a tener arriba de nuestro return, vamos a poner así un div para que contenga todo y porque solamente podemos retornar un elemento principal, digamos. Y vamos a tener acá adentro un h2 y vamos a acomodar un poquito y un input. Un input que en principio va a ser de type text y vamos a verlo. Vamos a ver que acá aparece perfectamente. Lo tenemos ocultar, mostrar, todo perfecto. Funciona bien, pero queremos que el texto que haya en este input se vaya traduciendo a este h2. Lo vamos a dejar vacío y queremos que se vaya escribiendo acá. Cuando nosotros escribamos acá, más abajo en el h2 se vaya escribiendo ese texto. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a hacerlo con el state. Bien, lo primero que queremos hacer es que cuando este input cambie, queremos hacer que onChange llame a una función para que ese texto sea mostrado en el h2. ¿Cómo podemos hacerlo? Acá queremos llamar a una función que sea, por ejemplo, handle text, y acá queremos que se muestre el text. En este h2 queremos que se muestre el text que vamos escribiendo acá. ¿Y cómo lo hacemos? Creamos la función const handle text, lo igualamos a una función flecha y le decimos que cuando este texto cambie, o sea, ¿cómo podemos hacer para obtener ese texto? Queremos obtener de este evento, nosotros sabemos que cuando usamos eventos en JavaScript, obtenemos el parámetro de evento por defecto. Esto es un evento, es onChange, y el parámetro que podemos traer como parámetro único y principal en las funciones de evento es el parámetro de evento. Podemos llamarlo o event o evento o lo que queramos. Le llamo porque es un poco más fácil. Y hacemos un console.log de
recordemos, esto de la clase de eventos lo deben recordar, nos va a tirar mucha información de ese evento. Vamos a ir a la consola y vamos a escribir y vemos que cada vez que escribimos una letra nos tira mucha información. Nosotros queremos obtener de ese evento el target, que sería el objetivo de ese evento, en este caso en este input en particular, y queremos tener el value de ese input. Así que le vamos a poner target value. Esto lo habrán visto varias veces ya en mis videos anteriormente. Y traemos entonces el valor, lo que sea que haya en el texto de ese value. Vamos a actualizar y vemos que ahora traemos cualquier cosa que queríamos en este lugar. Y ya se estarán imaginando qué podemos hacer con esta información. Podemos hacer que esa información, este e.target.value, se setee en la variable text con la función setText. Y esto se va a actualizar porque es un estado y cada vez que el estado se actualiza, este componente se vuelve a renderizar. Y vemos que tenemos ahí el texto siempre apareciendo abajo de nuestro input, funcionando perfectamente. Vamos a hacerlo un poquito mejor para que no quede tan pequeño todo. Lo voy a poner como si fuese un párrafo y simplemente lo voy a agrandar, así se ve todo un poco mejor. Bien, perfecto. Bien, nosotros tenemos entonces el componente text, que simplemente maneja si el texto se muestra o no, con un botón que dice ocultar o mostrar. Y tenemos el componente de text h2. Lo del counter lo voy a eliminar de la app, así no nos molesta por ahora. Pero bien, ya tenemos esto solo. Lo quiero iniciar, solamente lo voy a cambiar acá. El useState, el primer valor, el valor inicial va a ser false para que aparezca oculto. Así vemos todo esto de useEffect. Bien, ¿cómo funciona entonces el valor el hook de useEffect? Primero y principal podemos ver que si yo hago un console.log, estamos en text h2, en el que está oculto ahora, hago un console.log de hola mundo. Vamos a poner el punto y coma bien. Ahí está. Actualizo y no se ve nada, pero si lo muestro va a aparecer hola mundo. Vemos que aparece por 2. Esto es porque JavaScript tiene acá en el index.js esto de strict mode. Por ahora lo voy a ocultar, después les voy a contar un poco de qué se trata al final del video. Lo voy a ocultar así no nos molesta. Y solamente se renderiza una vez, es hola mundo. Y podemos ver, pero vemos que cada vez que se monta ese componente, cada vez que aparece, cada vez que le damos a mostrar, el hola mundo se imprime. Vemos que este numerito de 7 va subiendo. No sé si lo llegan a ver, por las dudas voy a agrandar esta consola también. Bien, vemos que cada vez que se muestra, ahora se va a mostrar, se renderiza esto al mundo. Entonces, cada vez que nosotros renderizamos este componente, toda esta lógica se ejecuta y este console.log por lo tanto también, y se vuelve a montar en pantalla todo el HTML con JavaScript. Todo este JSX se monta en la pantalla. ¿Podemos verlo otra vez? Lo montamos, lo desmontamos, los montamos, lo desmontamos. Esto significa que lo estamos montando. JavaScript, los componentes en React, perdón, tienen un ciclo de vida, algo que se llama ciclo de vida y tiene tres partes. El montaje o montado, como queramos llamarle, la actualización y el desmontaje o desmontado. Esto en inglés es mounting, updating y unmounting, perdón. Sería mounting, updating y unmounting. Lo voy a dejar por acá abajo comentado, así lo tenemos ahí para chequearlo. Bien, entonces tenemos estas tres partes. Lo primero que estamos viendo es que cuando se monta el componente, entonces eso se ejecuta, toda la lógica que hay acá, y se muestra todo esto que tenemos acá. Y cuando lo actualizamos, vamos a ver que si cambiamos el texto, también se ejecuta eso. Y a veces no queremos que pase eso, porque lo que está pasando en realidad es que cuando montamos el componente se ejecuta todo y cuando lo actualizamos también. O sea, toda la estructura tiene que volver como estamos usando un estado, el componente se actualiza y se muestra nuevamente en la pantalla. Es como, no es exactamente desmontarlo y montarlo, sino que se actualiza. Y podemos decidir qué información se ejecuta cuando se monta solamente y qué información se ejecuta cuando se actualiza cierto estado o incluso qué información se ejecuta ambas veces. Bueno, en este caso, si no le ponemos nada, se va a ejecutar ambas veces, tanto cuando se monta como cuando el componente se actualiza. E incluso podemos decidir si se ejecuta algo cuando el componente se desmonta, que vemos que por defecto no pasa absolutamente nada, pero también podemos decidirlo. Y eso lo hacemos entonces con useEffect. Tenemos que importar también el hook de useEffect. Y acá ya lo podemos usar. ¿Cómo lo usamos? Vamos a poner el snippet useEffect. Pensé que lo tendría. Pero useEffect básicamente es una función que llamamos y le pasamos ciertos parámetros. En principio vamos a pasar uno solo. Por lo general recibe, bueno, vamos a ponerlos. Recibe dos parámetros.
En principio, el primer parámetro va a ser una función, ponemos una función anónima, así tal cual, dentro del parámetro, y el segundo parámetro va a ser un array. Acá vamos a poner un array al final. Fíjense que son dos parámetros, si los vemos así por ahí es un poco más fácil de ver. Primer parámetro, la función anónima, segundo parámetro, el array. De hecho, lo podemos separar, así lo vemos mejor. Primer parámetro, segundo parámetro. El primer parámetro va a ser una función y es lo que nosotros queremos ejecutar. Vamos a quitarle el segundo y dejarle el console.log que teníamos recién, que diga, hola, vamos a ponerle componente montado. Bien, vamos a actualizar acá y vamos a ver cuándo se ejecuta esto. Le damos a mostrar, se muestra. Lo ocultamos, ya no se muestra más, o sea, no se vuelve a mandar ese console log. Si lo montamos otra vez, se vuelve a ejecutar. Y si actualizamos, vemos que sigue pasando lo mismo. Es decir, si no le ponemos ningún array al final, si usamos el useEffect así limpio, sin ningún segundo parámetro, vamos a ver que es lo mismo que no usarlo. En este caso, se va a ejecutar cuando se monta y cuando se actualiza. Bien, pero si queremos que algo se ejecute solamente cuando el componente se monta y no cada vez que se actualiza, porque por ejemplo, supongamos que tenemos un fetch, un llamado a una API que trae cierta información. Entonces queremos que ese llamado a la API se guarde en un estado, pero queremos que solamente se haga ese llamado cuando el componente se monta. No hace falta que la guardemos en un estado, lo que digo es, tenemos un llamado a la API dentro de esta función, de este componente, y queremos que solamente se ejecute cuando el componente se monta y que cada vez que actualizamos el componente por cualquier otra cosa externa, ese llamado no se haga de nuevo y traiga información cada vez que lo actualizamos. Por ejemplo, si tuviésemos un input como este, que cada vez que nosotros escribimos algo en el input, no se haga el llamado a la API permanentemente. Eso lo podemos usar con useEffect siempre y cuando le llamemos a un nuevo parámetro y acá pongamos un array vacío. Si ponemos un array vacío, lo que va a pasar es que vamos a actualizar, vamos a mostrarlo y el componente se monta, nos avisa por la consola, lo ocultamos y ya no se, ahora en este caso no se muestra. Si lo mostramos, sí que se va a mostrar otra vez. Entonces, cada vez que se monta el componente, se ejecuta eso en la consola. Pero ahora si lo actualizamos, el componente se está actualizando, acá el estado lo está mostrando y está cambiando, pero ya no se ejecuta más eso. Entonces, lo que pongamos dentro de useEffect, siempre y cuando el array de dependencias que pongamos en el segundo parámetro esté vacío y no le indiquemos nada, solamente se va a ejecutar lo que está acá dentro si cuando el componente text2, en este caso text-h2, se monte en nuestra pantalla y no cuando se actualice. Esto va a ser importante, como les dije, si acá tuviésemos un fetch nos serviría mucho porque si no, cada vez que cambiemos cualquier cosa, cualquier estado extra del componente, ese fetch se estaría llamando y llamando y llamando cada vez. Incluso podemos decidir qué cosas se muestran, qué cosas se ejecutan. En este caso es un console log, obviamente. Esto sería para cosas un poco más útiles y ya lo vamos a ver en el siguiente video. Pero, como decía, podemos ejecutar funciones o lo que nosotros necesitemos cuando también el componente se desmonta. Y lo tenemos que hacer retornando algo. Retornamos, por ejemplo, una función flecha y lo que le ponemos acá dentro es lo que se va a ejecutar cuando console.log componente desmontado. Vamos a hacer esto y vamos a probarlo. Entonces, tenemos el botón de mostrar, todo bien, y cuando mostramos este componente, nos aparece el mensaje de que se montó. Lo escribimos y no pasa nada, y si lo ocultamos nos va a decir componente desmontado. Esto nos sirve para tener en cuenta si queremos, no sé, tenemos un fetch y queremos desactivar algo, cuando cada vez que hay algo que se queda corriendo acá en este useEffect y queremos de alguna manera limpiarlo y borrar todo lo que hayamos hecho, cuando desmontamos el componente, este es el lugar para hacerlo. Son lógicas o sentencias que se van a ejecutar cuando el componente se desmonta, cuando desaparece de la pantalla. Y arriba, fuera del return, debemos especificar lo que queremos que se ejecute cuando el componente se monta. Y por último, vamos a borrar este return por ahora. Acá podemos decidir si en el cambio de algún elemento queremos que el componente también ejecute algo, que lo que ponemos adentro del useEffect se muestre cuando el componente también se actualiza. Si hacemos esto, vamos a ver otra vez, lo mostramos, se ejecuta y cuando lo actualizamos, como text se está cambiando, sí que se vuelve a mostrar. De hecho, podemos verlo con dos ejemplos diferentes. Tenemos un useEffect de componente montado solamente cuando se monta porque el array está vacío y acá ponemos text modificado, por ejemplo. Y vemos que text, vamos a ver este cuando text también se modifique. Obviamente también cuando el componente se monte. Pero vemos que ahí solamente cambia el de text modificado y si lo desmontamos, bueno, podemos poner acá un return para hacerlo bien completo de console.log componente desmontado. Bien, tenemos entonces montado y texto modificado.
texto modificado se va ejecutando cada vez que modificamos, cada vez que se actualiza este estado en particular y no cualquier cosa. Y cuando lo ocultamos, el componente se desmonta y nos avisa también. Fíjense que solamente cuando lo ocultamos se ejecuta con componente desmontado y este 17 va a quedar exactamente igual. No es ese text modificado solamente cuando la variable, el estado text, se modifica. Por último, como les iba a contar qué es esto de strict mode, no quería meterme mucho en detalle antes de explicarles todo lo de useEffect, pero vamos a ver que cuando el componente se monta, aparece todo por duplicado. De hecho, vamos a quitar un useEffect para ver este texto modificado. Lo vamos a ocultar para ver mejor en detalle qué está pasando acá. Vamos a darle a mostrar y vamos a ver que el componente se monta, después se desmonta y después se vuelve a montar. Esto lo hace React y solamente funciona en etapa de desarrollo. Esto es Strict Mode. Una vez que nosotros ya vamos a buildear y vamos a tener la página terminada para subir a producción, ya no va a estar, no lo vamos a estar usando, pero está bueno que durante el desarrollo lo usemos porque esto previene errores. Lo que hace React es montar los componentes siempre, desmontarlos y probar si en ese proceso de todos los use effects que podemos usar no hay ningún error, algo que provoque un loop infinito o algo por el estilo. Nos da cierta seguridad para poder trabajar tranquilos y siempre todo se va a montar y desmontar y después volver a montar. Todo se monta dos veces en el strict mode de React. Ya sabemos que después eso ese problema no lo vamos a tener, pero en principio está bueno tenerlo así. Sepan que va a aparecer doble, no se asusten, no pasa nada, ya lo habíamos visto igual, pero quería dejar esa aclaración. Ahora sí, chicos, gracias por mirar el video, les agradezco. Si les gustó, me pueden dejar un like, un comentario y suscribirse al canal, que como siempre digo, me ayuda mucho a seguir creciendo. El video que viene va a ser acerca de algunos ejercicios aplicando estas cosas que aprendimos de React. Así que estén atentos, seguramente sea la semana que viene, porque estoy medio ahí complicado todavía con los tiempos. Pero apenas pueda subir ese videito y seguiremos después con la clase número 5. Muchas gracias por ver, como siempre, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.